en este momento con el botón rojo de aquí abajo. Comencemos. Paseo escolar del terror. He de confesar que una de las cosas que recuerdo con más ilusión de mis años de secundaria fueron los paseos escolares que hacíamos 2 o 3 veces al año en mi antigua escuela. Y es que para mí no había nada mejor que salir del encierro de los salones para respirar el aire fresco de las pirámides o conocer alguna fábrica, las reservas naturales tal vez, o una gran variedad que realizamos durante esos años en la escuela. El día de hoy quiero contarles específicamente un paseo que hicimos a una biblioteca muy famosa en la Ciudad de México, que por cierto es una de las más importantes de toda Latinoamérica. Este recinto es famoso entre otras cosas porque antes de ser biblioteca solía ser una cárcel. Sí, una cárcel. Pero en fin, en su momento este paseo no me produjo demasiada emoción o expectativa, pero ahora sé que ese día quedará grabado en mi memoria el resto de mi vida. Recuerdo que los autobuses llegaron a las 7 de la mañana a mi escuela y mis amigas y yo estábamos impacientes por salir del salón. Recuerdo que la maestra que iba a cuidarnos ese día nos hizo elegir a un compañero para no separarnos de él durante el paseo. Naturalmente elegí a Romina, que hasta ese momento había sido mi mejor amiga. Sabía todo de ella, desde su comida favorita hasta la primera vez que se le cayó un diente. Nos lo contábamos todo. Sin embargo, ese día conocí algo de Romina que nunca antes había imaginado. Estábamos ya sentadas en el asiento del autobús cuando la mamá de Romina pidió que su hija bajara un momento porque había olvidado sus medicamentos. La profesora dejó que Romina bajara y cuando al fin regresó le pregunté que para qué eran los medicamentos. Ella me contó que tenía una enfermedad muy grave y que siempre debía tomarlos a sus horas o si no las consecuencias podrían ser fatales. Durante la trayectoria a la biblioteca, Romina y yo íbamos platicando de nuestra anterior excursión y cosas de chicas, ya saben, chismes y muchas otras cosas, pero sobre todo sobre esa última excursión a un parque de diversiones y de un suceso muy, pero muy extraño que nos había pasado ahí. Pero bueno, es una historia un poco larga, así que díganme en los comentarios si les gustaría que se las contara en otro Draw My Life y con gusto lo haré. Después de un par de horas recorriendo las calles, el autobús por fin llegó a la biblioteca. La profesora nos pidió a todos que por favor no nos separáramos del grupo, ya saben, esas cosas de por favor manténganse juntos, bla bla bla. Y procedimos a entrar al edificio. En el interior del lugar realmente no había mucho que ver. Y el guía que nos estaba contando todos los detalles de construcción y de la historia del lugar ya me estaba aburriendo en exceso. Fue entonces que vi a Kevin, el niño más guapo de toda la secundaria, pedir permiso para ir al baño. Kevin era el sueño de todas las chicas de la secundaria. Tenía la piel clara y los lindos ojos azules, y cuando lo vi alejarse del grupo, no pude sino pensar en aprovechar la oportunidad para ir a saludarlo. La verdad es que no éramos amigos. Es más, él ni siquiera sabía mi nombre, pero tal vez esa sería mi oportunidad para que se fijara en mí. Romina y yo nos miramos a los ojos y sin decir una palabra acordamos ir a esperar a Kevin a que saliera del baño y entonces ¡pam!, poder saludarlo casualmente. Ya saben, sigilosamente nos alejamos del grupo y comenzamos a caminar por los largos y amplios pasillos por nuestra cuenta. Era un lugar muy silencioso y apenas podías dar pasos sin que el sonido de tus zapatos delatara tu presencia. Recorrimos un par de salones vacíos, muchos estantes y sobre todo muchos andamios por doquier. Aparentemente la biblioteca se encontraba en remodelación en ese momento. Habían pasado ya 20 minutos y Romina y yo no encontrábamos los baños. Todo era oscuro y solitario a nuestro alrededor. Pero fue justo cuando por fin decidimos regresar a reunirnos con el grupo que un extraño ruido llegó a nuestros oídos desde el final del corredor. Por un segundo nos quedamos paralizadas.
Nos miramos fijamente y decidimos ir a investigar qué es lo que estaba pasando. Caminamos lentamente por el oscuro pasillo cuando Romina empezó a respirar con mucha dificultad. Supuse que era por los nervios, pero al preguntarle si quería regresar, ella negó con la cabeza. Yo sé que la reacción normal de cualquier persona en esta situación, estando solas en un lugar con poca luz y oyendo un ruido extraño, sería de regresar inmediatamente por donde llegó. Pero ese sonido realmente captó nuestra atención y no soportábamos la curiosidad de ir a descubrir su origen. Seguimos caminando entre la oscuridad y daba la impresión de que entre más avanzábamos, más oscuro se hacía el pasillo. Era como una zona abandonada de la biblioteca. Tal vez la remodelación aún no llegaba hasta ese lugar. Había muchas puertas cerradas con tablas y bandas amarillas de precaución, ya saben, como de esas bandas que ponen los policías en la escena del crimen, o al menos así me parecían en ese momento. Y también parecía que conforme nos íbamos acercando a la última puerta del pasillo, la respiración de Romina se hacía más y más forzada. Nos encontrábamos a solo unos pasos del final del pasillo. Se alcanzaba a ver una luz que se colocaba por debajo de la puerta cuando Romina cayó abruptamente al suelo, sin dar aviso, así, como una tabla. Yo salté del suelo y corrí a levantarla, pero estaba completamente rígida y con la mirada perdida. ¡Romina! ¡Romina! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Le grité mientras trataba de cargarla, pero de pronto se había vuelto pesada como una piedra. Le pregunté si se había tomado sus medicamentos, pero apenas alcanzó a balbucear que los había olvidado en el autobús. Entonces me levanté y le dije que iría por ayuda. Corrí de regreso por el largo corredor, que por cierto me pareció mucho más largo de regreso que de ida, y cuando llegué por fin a la sala donde habíamos dejado a nuestro grupo, me atemorizó ver que ya no estaban. Tal vez habíamos pasado demasiado tiempo explorando la biblioteca, pero ahora ¿cómo iba a ayudar a Romina? Oí el ruido de mis compañeros hablando a lo lejos, tal vez en otra de las salas, así que corrí a buscarlos, pero al entrar en un salón que estaba completamente vacío, oí un murmullo que me hizo erizar la piel. Me quedé paralizada y al voltear a ver qué era, solo alcancé a distinguir 3 extrañas siluetas ahí paradas entre las sombras, mirándome, casi como si hubieran estado esperándome. Solté un enorme grito y corrí lo más rápido que pude. Corrí a través de varias salas hasta que encontré a mi grupo nuevamente. Me asombró ver a Kevin. Ya había regresado con todos. Eso me distrajo un poco, la verdad. Pero después corrí hacia la profesora y le dije que Romina estaba muy mal. Y aunque ella se molestó al ver que no estábamos en la visita guiada, se guardó los regaños y me preguntó: ¿dónde se encuentra Romina? Buscamos por un largo rato. Ya no podía recordar cómo habíamos llegado hasta ese lugar y por fin, cuando llegamos con Romina, le dimos su medicina y al fin pudo levantarse, aunque con gran dificultad. No se encontraba bien al 100%, pero poco a poco se fue mejorando en el autobús de regreso a la escuela. Lo más extraño de todo fue esto. Cuando me agradeció por haberla ayudado, me di cuenta de que ella contaba algo totalmente fuera de la realidad. Era como si hubiera perdido la memoria o, no sé, hubiera soñado cosas extrañas, pues aseguraba que yo me había quedado con ella esperando a que alguien nos encontrara en el pasillo abandonado. Le aclaré varias veces que yo había corrido a buscar ayuda, pero ella insistió en que yo me había quedado a cuidarla y que hasta le había contado un cuento mientras esperábamos a que nos encontrara. Esto último me perturbó bastante, pues cuando le pregunté de qué trataba el cuento, me dijo que era el cuento de una niña llamada Lucrecia. En serio, Lucrecia, que le encantaba jugar en su jardín al anochecer. Pero lo más aterrador de todo, y sé que no van a creerme, pero de verdad fue así, es que Romina sacó de su bolsillo un collar de cuentas hecho a mano, idéntico al collar que me había regalado mi mamá cuando era pequeña y que yo había guardado celosamente en una cajita entre mi ropa. Era muy parecido. Lo sacó de su bolsillo asegurando que yo se lo había regalado para que estuviera tranquila. Yo no podía creer lo que estaba pasando y no pude esperar a llegar a casa para revisar mi cajón y darme cuenta que mi collar ya no estaba. Le pedí a Romina que me lo devolviera y ella me lo regresó, aunque se le hizo muy extraño porque ella decía y perjuraba